Desde siempre, mi marido había sido incapaz de procrear, y para proteger su orgullo, tomé la decisión de adoptar a una niña. En ese mismo instante, un amigo mío tuvo un hijo, convirtiéndose en heredero de una fortuna de 1.000 millones. En un arrebato de furia, mi esposo lanzó a nuestra hija a un orfanato y me internó en un hospital psiquiátrico, donde sufrí intensamente hasta que finalmente morí. Al recobrar la conciencia, me encontré de nuevo en el día de mi boda. Sin dudarlo, mi esposo propuso matrimonio a una amiga muy cercana. Aunque sabía que él también había resurgido, me preguntaba, ¿acaso alguien con su condición de infertilidad podría ser padre? Cuando el presentador le preguntó a Leonardo si aceptaba casarse conmigo, tomó el micrófono y con una voz resonante y decidida, provocó murmullos entre los presentes. Su actitud dejaba claro que, en el fondo, el novio no deseaba realmente unir su vida a la mía. Yo, por mi parte, aún no lograba superar lo vivido. ¿No fui asfixiada en la piscina por un grupo de insensatos? ¿Cómo era posible que, al abrir los ojos, regresara al mismo día de la boda? Frente a mí, Leonardo me lanzó una mirada llena de resentimiento. Posteriormente, tomó el anillo y, caminando despacio, se dirigió a mi amiga Lorena, a quien se arrodilló con fervor, confesándole: «Lorena, ahora puedo ver mi corazón con claridad. Siempre te he amado. ¿Aceptarías casarte conmigo?». Tras mi internamiento en el hospital psiquiátrico, Lorena se había involucrado sentimentalmente con Leonardo, y juntos habían iniciado un romance. Así, cuando él le propuso matrimonio, Lorena, sorprendida y sonrojada, aceptó tras un breve instante de duda. Aunque no mostraba emociones, comprendía que Leonardo también había resurgido, ya que de otro modo no habría elegido a Lorena. En una existencia algo anterior, ella había tenido un hijo con su propio hermano, Mateo. Mientras Leonardo colocaba el anillo en el dedo de Lorena, me dirigió una mirada helada. «Isabela, conocerte ha sido lo peor que me ha sucedido». Al recordar la frialdad que había marcado mi pasado, mis labios se apretaron, conteniendo el profundo odio que guardaba en mi interior. Contraje matrimonio con Leonardo, pero al cabo de un año y tras numerosos exámenes, descubrí que él había sido estéril desde su nacimiento. Aún así, estaba obsesionado con la idea de tener descendencia, temeroso de que su incapacidad le hiciera daño emocional. Para evitar confrontaciones, opté por fingir un embarazo y me negué a permitir que me acompañara. Alguna revisión prenatal. Llegado el momento del parto, logré, a través de algunos contactos, adoptar a una niña, convencida de que mi esposo se regocijaría. Para mi sorpresa, reaccionó con una ira desmedida. Envió a nuestra hija a un orfanato y difundió que yo sufría de una enfermedad mental, lo que provocó mi internamiento en un hospital psiquiátrico. Fue en ese preciso instante cuando supe que la familia de Leonardo contaba con activos millonarios por 1.000 millones, regidos por una regla inflexible: quien engendrara un hijo se convertiría en el heredero. Mientras me encontraba en el hospital, otros pacientes me atormentaron y finalmente me empujaron a una piscina, causándome asfixia y llevándome a la muerte. Al recordar esos momentos, mi cuerpo se estremecía y un odio profundo me invadía. Ante la visión de mis intensos ojos escarlata, Lorena se llenó de temor y se aferró a Leonardo confesándole su miedo. Con un resoplido, él replicó: «Isabela, no mires a Lorena con esa actitud, solo puedes reprocharte a ti misma por carecer de la capacidad necesaria». Dirigí mi mirada hacia Lorena, pero opté por no ofrecerle ningún consejo, pues sabía que las palabras de consuelo son inútiles para alguien que se siente al borde del abismo. Con frialdad, deseé para ambos una felicidad lejana y, sin dudar, abandoné el lugar, retirándome sin mi vestido de novia. Al salir, me encontré con Mateo, un hombre diferente a Leonardo. En sus ojos se reflejaba una determinación y claridad especial. De repente, se arrodilló y me preguntó: «Isabela, ¿aceptarías casarte conmigo?». Quedé perpleja. ¿Cómo podía ser que Mateo me propusiera matrimonio? En ese preciso momento, Leonardo apareció acompañado de Lorena y con tono seco advirtió: «Mateo, ¿esta mujer no puede tener hijos? ¿Estás seguro de querer casarte con ella?».
Sin prestar atención a las palabras de Leonardo, Mateo me miró con ternura, apretando los puños. En mi existencia pasada, había entregado mi corazón a Leonardo, pero él había sido despiadado. ¿Qué derecho tenía alguien tan violento y cruel para heredar una fortuna inmensa? Con un leve suspiro acepté la propuesta. Aunque lo fundamental era que los esposos tuvieran hijos, y a pesar de los contratiempos en la boda, el final fue favorable y así me casé con Mateo. En mi vida anterior, mi corazón estaba completamente entregado a Leonardo, con la esperanza de restaurar su honor y evitarle sufrimiento, mientras que Mateo apenas pasaba a mi mente. Sin embargo, recordaba que Mateo era sumamente amable, responsable y, tras heredar la fortuna, cuidaba de Lorena con gran esmero. Fue él quien se dignó a visitarme en el hospital psiquiátrico, mientras Leonardo seguía convencido de que yo era estéril, y mi corazón, endurecido por el pasado, ya no reaccionaba con la intensidad de antes. Mi silencio, lejos de calmar a Leonardo, lo hizo más vehemente. Isabela, mujeres como tú no deberían andar causando estragos. Ni siquiera eres capaz de tener un hijo. Es verdaderamente lamentable, decía con dureza. Mateo, protegiéndome, me tomó y me colocó a su espalda, afirmando con voz grave: Mi hermano mayor, Isabela, es mi esposa ahora. Trátala con el respeto que merece. A lo que Leonardo replicó burlonamente, tildándome de ser tan insignificante como una simple gallina, mientras criticaba la manera en que Mateo me valoraba. Solo deseaba que, algún día, me arrepintiera de mis supuestas deficiencias. Lorena me lanzó una mirada de reproche y exclamó: «Leonardo, ¿qué estás diciendo? Frida y yo somos amigas íntimas. No tienes derecho a hablarle así». Aunque sus palabras sonaban a recriminación, en sus ojos se notaba un regocijo sutil. En una existencia de anterior, Mateo había tratado a Lorena como a una reina, pero ella jamás se sintió satisfecha y terminó involucrándose con Leonardo. Ahora, su unión con Leonardo se había convertido en su castigo. Con un tono despectivo, Leonardo exclamó: «¿Qué clase de amigo es ese? De ahora en adelante, evita relacionarte con ella. Debemos apresurarnos a tener un hijo». Con estas palabras, se aferró hacia la cintura de Lorena y se marchó. Mateo me tomó la mano con suavidad y me aseguró: mi hermano mayor es así. No lo tomes a pecho. Yo estaré aquí para protegerte siempre». Asentí débilmente, sintiendo un cálido resplandor en mi corazón. En nuestra noche de bodas, Mateo me reveló la antigua tradición familiar de Bu, expresando, casi con inquietud, que no debía haber secretos entre esposos, sino una total transparencia. Respecto a los niños, debo confesar que no me entusiasman demasiado, y el acto de dar a la luz es, para una mujer, una cuestión de vida o muerte. No deseo que sufras. De hecho, no me preocupa si no heredamos la fortuna, pues cuento con la fortaleza para sostenerme y evitar preocupaciones innecesarias. Mateo enumeró varias cosas, y en sus palabras pude detectar sentimientos genuinos. En mi existencia anterior, él se mostraba como un superpapá, involucrándose en todo lo relacionado con los niños y demostrándoles afecto. Ahora, sin embargo, parecía temer que yo pudiera herirlo, afirmando que no le gustaban. No pude evitar esbozar una leve sonrisa al ver en su mirada el brillo del cariño. ¿Por qué no aspirar al dinero? Somos esposos y tener un hijo es algo natural en una pareja, dijo Mateo, primero con incredulidad y luego con alegría, inclinándose hacia mí. Recuerdo que en mi vida pasada Leonardo había perdido su humanidad por no conseguir la herencia, lo que me condujo a una muerte trágica. Esta vez, estoy decidida a quitarle aquello que tanto valora. Activos por 100.000 millones, pues Leonardo no está destinado a obtenerlos. La familia Wu es sumamente prominente y la unidad es sagrada, sin lugar para divisiones. Tras nuestro matrimonio, todos residimos en la antigua casa familiar de los Wu, donde únicamente se encontraban la abuela y la niñera, ya que Wu padre y Wu madre estaban ocupados en negocios en el extranjero desde hace años. Una mañana, un sirviente se acercó para invitarme a desayunar, y al sentarme sentí como si mi cuerpo estuviera a punto de colapsar. Con una mirada de reproche dirigí mi vista a Mateo, quien, avergonzado, se disculpó.
Intenté controlarlo, pero terminé lanzándole una mirada fulminante a Aostro. Me acomodé en un rincón, temblando ligeramente, mientras mis recuerdos me traían a la mente la crueldad de mi abuela en el pasado. Cuando Leonardo descubrió que se trataba de una niña, me golpeó sin piedad y mi abuela, indiferente, jamás se pronunció en mi defensa. Al notar mi extraño estado, Mateo me tomó de la mano, y esa calidez disipó, aunque fuera un poco, el frío que invadía mi corazón. Lamento haberme extendido la noche anterior, pues llegué tarde. Leonardo me abrazó y Lorena se sentó, mirándome con un orgullo sutil mientras se ajustaba el cuello de su camisa, revelando una marca de beso, algo que resultaba excesivo. La abuela, impaciente por tener un bisnieto, no dijo nada al respecto y simplemente ordenó a la sirvienta que sirviera la comida de inmediato. Mateo intentó llevarme al exterior, pero fue detenido por la abuela, cuyo mirar profundo dejaba entrever un mensaje silencioso. ¿Cuándo podré tener un bisnieto? Leonardo, visiblemente ansioso, me echó una mirada de soslayo y con determinación declaró: «Abuela, no se preocupe, en 2 meses recibiremos excelentes noticias». Lorena asintió en silencio. La abuela nos observó y fue Leonardo quien sugirió primero: «Abuela, mejor ponga sus esperanzas en nosotros, aprovechando el cuerpo de Isabela». Ante la pregunta de cómo podría concebir, la abuela me examinó con una expresión sombría. «Isabela, ¿cómo esperas tener un hijo? Eres demasiado delgada y no posees la figura que se considera adecuada para la maternidad, mientras que Lorena es más voluptuosa y curvilínea». Luego me volvió a mirar como si diera una orden tácita. La abuela reiteró: «En 2 meses necesito buenas noticias». Mateo, tomándome, comentó: «¿Cómo es posible que, tras casarme, ya estés embarazada? Además, yo no tenía planes inmediatos de tener hijos». Fruncí el ceño, pues concebir en tan solo 2 meses era un proceso complicado que no podía apresurarse. La abuela se mostró algo enfadada y Mateo añadió: «Esto no depende solo de ti. Si en 2 meses no hay resultados, no me culpes si me alejo». Inmediatamente, Leonardo se acercó para masajear los hombros de la abuela, intentando calmarla con palabras aduladoras. «No se preocupe, abuela. El nieto mayor le garantiza un bisnieto robusto y saludable». Poco a poco, la expresión de la anciana se suavizó. La abuela tomó una tarjeta bancaria y se la entregó a Leonardo para que permitiera a Lorena utilizar lo que quisiera. Sin voltear a mirarnos a Mateo o a mí, se retiró directamente a su habitación. Leonardo, por su parte, apareció luciendo la tarjeta y se jactó: «¿Ves? Es una tarjeta negra sin límite de crédito. Puedes gastar lo que quieras». Le respondí que esa tarjeta no me interesaba, pues mi único deseo era estar con Mateo. Sin embargo, Leonardo intervino: «Isabela, si yo fuera tú, ya estaría en el hospital para un chequeo. Si estás enferma, no hagas esperar a mi segundo hermano». Mateo intentó replicar, pero lo interrumpí soltando una risa a carcajadas. ¿Acaso quién está enfermo y necesita un chequeo? Leonardo claramente desconocía la situación. Mi risa enfureció a Leonardo, quien con frialdad dijo: «Isabela, no creas que desconozco qué clase de persona eres. En 2 meses lograré que Lorena quede embarazada y ese será nuestro hijo». Una mujer con infertilidad congénita se atreve a hablar tan arrogante. Sonreí con indiferencia y añadí: «Entonces, felicidades por adelantado». Para mi asombro, terminé embarazada. Al principio pensé que el embarazo era algo lejano para mí, ya que en mi vida anterior jamás lo había experimentado y desconocía aquella sensación. Sin embargo, tras desmayarme ese día, atribuí mi caída a una baja de azúcar, y tanto Leonardo como Lorena se burlaron de mí. La abuela, convencida de que no era apta para concebir, no perdió tiempo en despreciarme, aunque mostraba cierto afecto hacia Lorena. Un médico privado me examinó y confirmó mi embarazo, dejando a todos estupefactos. El impacto mayor fue en Leonardo, quien exclamó con incredulidad: «¿Cómo es posible? Isabela es una mujer estéril. ¿De qué manera puede estar embarazada? ¿Mo? ¿No te has equivocado?». El doctor Mo, visiblemente descontento, me recomendó acudir al hospital para un análisis de sangre más preciso. Al oír esto, Leonardo pareció suspirar aliviado y se mostraba orgulloso, reafirmando que el doctor Mo
era el mejor y que, de seguir su consejo, significaba que yo no estaba realmente embarazada. No obstante, para calmar a todos, se sugirió confirmar la situación en el hospital. La expresión del doctor Mo se oscureció, y aunque la abuela no tenía esperanzas en nosotros, permitió que fuésemos al hospital, probablemente para verme sufrir. Leonardo y Lorena me acompañaron. Mientras él se dedicaba a consolar a Lorena, ella trató de tranquilizarme diciendo: «No te preocupes, Isabela, no vas a quedar embarazada. Eres como una gallina que no pone huevos». Mateo, aunque molesto, ignoró los comentarios de Leonardo y se quedó a mi lado, temeroso de que volviera a sentirme mal. Lorena también se acercó a brindarme consuelo, asegurándome que aún era temprano y que tal vez en el futuro las cosas cambiarían. Leonardo, sin embargo, se rió despectivamente y afirmó que jamás podría concebir. Ambos estaban convencidos de mi supuesta incapacidad. Finalmente Mateo murmuró: «Esto es asunto privado de nosotros como pareja. ¿Qué importa lo que digan?». Leonardo quiso decir algo más, pero fue interrumpido por Lorena, y parecía que ambos disfrutaban del espectáculo desde un lado. Con preocupación, Mateo me preguntó repetidamente si experimentaba algún otro síntoma. Fruncí el ceño al recordar que mis ciclos siempre habían sido regulares. Sin embargo, esta vez se habían retrasado más de una semana. ¿Podría ser que realmente estuviera embarazada? Cuando llegaron los resultados, el médico apenas mencionó mi nombre. Mateo, visiblemente alterado, tomó el documento y quedó paralizado ante lo que vio. Al notar mi sorpresa, Leonardo y otra persona se acercaron a revisar la lista con miradas de desdén. Tras unos segundos de incredulidad, la expresión de Mateo se iluminó y con júbilo me levantó exclamando: «Isabela, ¿de verdad estás embarazada? ¡Voy a ser papá!». Mientras me abrazaba, advirtió con firmeza: «No te muevas demasiado, no vaya a ser que lastimes al bebé». Quedé atónita. Era imposible. Leonardo fue el primero en mostrarse incrédulo, intentando arrebatar el papel. Pero Mateo lo detuvo, resguardando cuidadosamente el documento y llevándome lejos, a pesar de que Leonardo no se daba por vencido. Mateo me recordó que no podía usar ese resultado para engañar a la abuela, pues ella los expulsaría de inmediato. Lorena se mostraba preocupada ante la posibilidad de que realmente estuviera embarazada, mientras Leonardo trataba de tranquilizarla asegurando: «No te preocupes, conozco hasta Isabela, esta mujer no puede concebir». Sin embargo, ni Mateo ni yo habíamos prestado demasiada atención a sus acusaciones. Al llegar a casa, revisé el resultado del examen y constaté que confirmaba un embarazo intrauterino con un solo feto. Con una sonrisa tímida, acaricié mi abdomen y experimenté, por fin, la sensación de estar embarazada. A pesar de que Leonardo siempre buscaba cualquier oportunidad para insultarme, Mateo se encargaba de protegerme, permaneciendo constantemente a mi lado e impidiendo que se acercaran. Al enterarse del embarazo, la abuela suavizó su actitud y prohibió expresamente que la pareja dirigiera insultos hacia mí. Pasó un mes sin que Leonardo tuviera respuestas. Frecuentemente iban al hospital a hacerse análisis de sangre, regresando siempre cabizbajos. Un día, el médico Moe se presentó para revisar mi salud y me aconsejó aumentar mi ingesta de alimentos, ya que el bebé necesitaba suficientes nutrientes. Mientras tanto, Leonardo seguía con su tono sarcástico, advirtiendo que había quienes fingían un embarazo para engañar. El doctor Moe, sin querer extender la conversación, se retiró tras darme sus consejos. La abuela, frunciendo el ceño, parecía no entender por qué Lorena tampoco podía concebir y, por ello, nos instó a ambos a someternos a un nuevo chequeo. Leonardo se mostró inmediatamente disgustado, murmurando que no podía creer que Lorena tuviera algún problema, mientras la abuela no estaba conforme y les obligó a realizarse las pruebas. Al recibir los resultados, Leonardo exclamó emocionado: «Abuela, el doctor dice que Lorena solo presenta un desbalance hormonal. Si se cuida, pronto podrá quedar embarazada». La anciana asintió al revisar el informe y le surgió avanzar rápidamente. Leonardo prometió: «No se preocupe, abuela, definitivamente haré que usted abrace a un bisnieto gordito y saludable». Con eso, la abuela cedió. Leonardo atendía a Lorena con esmero, y en poco tiempo
Su cintura parecía haberse ensanchado. Un mes más tarde, mientras Leonardo seguía sin nuevas noticias, mi embarazo ya se había estabilizado. Al recibir el último informe médico, Mateo se quedó sin palabras. Corrí a verlo y descubrí que se trataba de un embarazo intrauterino, con gemelos. La sorpresa fue mayúscula. Mateo, preocupado, preguntó: «Isabela, ¿no será agotador tener gemelos? ¿Qué haremos durante el parto?». No pude evitar reírme, asegurándole que, evidentemente, tendría que optar por una cesárea, pero que la medicina moderna estaba tan avanzada que tanto yo como los bebés estaríamos bien, y cuidaríamos de evitar cualquier contratiempo. Aunque Mateo seguía mostrando inquietud, aceptó mis palabras a regañadientes. Al regresar a casa, la abuela regañaba a Leonardo, exigiendo que se sometiera a un chequeo. A lo largo de este turbulento proceso, Leonardo nunca dejaba pasar la oportunidad de insultarme. Pero Mateo se mantenía firme, protegiéndome en todo momento. Cada visita al hospital, cada análisis, se convertía en un recordatorio del pasado. Hasta que un día, al revisar el examen, descubrí de forma irrefutable que estaba embarazada. Esa sensación, acariciar mi abdomen y sonreír, al comprender lo que significaba la vida nueva, se grabó en mi memoria. Hoy, mientras lucho contra el desprecio de quienes me rodean y las constantes burlas de Leonardo, encuentro en Mateo el consuelo y la seguridad que tanto necesito. Estoy decidida a demostrar que, a pesar de todo lo sufrido, mi destino es construir una nueva vida llena de amor y, por supuesto, asegurar que la fortuna familiar no caiga en manos de alguien tan despiadado como Leonardo. Leonardo se mostraba completamente reacio a ceder. Con el ceño fuertemente fruncido y al vernos volver, su semblante sombrío se hizo presente mientras exclamaba: «Isabela, todavía no has admitido que tu embarazo es una farsa. Ten cuidado para que esto no se descubra más adelante. Y tú, mujer, astuta y engañosa, no mostrarás ni el más mínimo indicio hasta el parto. Esta vez, sin embargo, te vigilaré muy de cerca y no te daré ni una sola oportunidad para hacer trampa». Mateo iba a replicar, pero lo sujeté suavemente y negué con la cabeza. No había sentido en discutir con semejante necedad. Justo cuando se disponía a subir las escaleras, me volví y esbocé una sonrisa. «Abuela, es obvio que la cuñada no tiene problemas. Después de tanto tiempo sin quedar encinta, el hermano mayor también debería hacerse un chequeo. Si realmente hay un problema, es mejor detectarlo a tiempo para tratarlo». Leonardo, con expresión adusta, parecía a punto de propinarme un golpe. Sin embargo, Mateo se interpuso de inmediato protegiéndome. Leonardo, apretando los dientes, prosiguió: «Isabela, sin duda fuiste tú quien fingió el embarazo para engañarme. ¿Con qué cara dices que estoy enfermo?». Yo guardé silencio, pero la abuela intervino: «Ve a hacerte un chequeo de inmediato». Con un gesto de enfado, Leonardo no tuvo más opción que someterse a la revisión para demostrar que no estaba enfermo, insistiendo en que yo lo acompañara, lo que Mateo no permitió. Pero ¿cómo iba a perderme la oportunidad de ver el espectáculo? Así que lo seguí. Cuando salieron los resultados del examen, Leonardo los revisó al instante. Al verlo tomar aire, comprendí que él mismo comenzaba a dudar. Retuvo la respiración al abrir el informe médico y yo esbocé una leve sonrisa. El ambiente estaba cargado de tensión cuando un repentino sonido de arcadas rompió el silencio. Lorena, con el rostro pálido, llamó la atención de todos. La abuela fue la primera en reaccionar y ordenó al médico que le realizara un análisis de sangre de inmediato. Leonardo, metiendo su resultado en el bolsillo, presionó al doctor para que también le entregara el de Lorena. Al obtenerlo, se echó a reír a carcajadas. «Ya lo decía, ¿cómo podría tener algún problema?». Luego sacó una lista, la rompió frente a nosotros y declaró con orgullo: «Lorena está embarazada. ¿Es necesario que vea mis resultados?». En teoría, así era. Lorena se encontraba realmente encinta, y Leonardo, por tanto, no enfrentaba inconvenientes. Sin embargo, dirigí una mirada fija hacia Lorena. Su rostro denotaba pánico, aunque rápidamente se recompuso y volvió a sonreír. En ese instante, comprendí lo que sucedía. Lorena seguía siendo la misma, deleitándose en engañar a los demás.
Pensé que el día me depararía un espectáculo interesante, pero jamás imaginé que se avecinaba algo aún más sorprendente. Mientras Leonardo escoltaba a Lorena hacia su casa, me dijo con tono altivo: «Isabela, Lorena está realmente embarazada, así que será mejor que no te pavonees con esa pancita falsa». A estas alturas, Leonardo aún creía que yo fingía el embarazo, y con tanta ignorancia, resultaba comprensible que Lorena lo hubiese engañado. Sin levantar la voz, respondí: «Si tú dices que es falso, entonces lo será». Al regresar al piso superior, Mateo me miró intensamente, y eso me asustó, pues me tocó la cara de forma repentina, como solía hacer. «¿Por qué me miras así?», preguntó. Tras un breve instante de duda, añadió: «Isabela, siempre siento que me ocultas algo. No te malinterpretes, no insinúo que tengas algún interés oculto, pero me resulta extraño lo que sucede entre tú y mi hermano mayor». Era normal que Mateo pensara de esa forma, dado que hasta entonces mi relación con Leonardo había sido muy buena. De pronto, la atmósfera se tornó tan hostil que parecía que éramos enemigos. Todo resultaba insólito, hasta el punto de que me costaba explicar lo de la reencarnación. Al notar que estaba en aprietos, Mateo esbozó una sonrisa y me dijo: «No te preocupes si no quieres hablarme de ello. Al fin y al cabo, casarme contigo es suficiente para mí». Tomé la mano de Mateo y le aseguré: «Esposo, no es que no quiera conversar contigo. Es simplemente que la situación es tan increíble que me cuesta encontrar las palabras. Pero lo que siento por ti es verdadero, aunque tengo mi venganza contra Leonardo en mente». Durante ese tiempo, mis sentimientos hacia Mateo habían ido creciendo. Él asintió y me ayudó a recostarme para descansar. Con el embarazo de los gemelos, mi vientre había aumentado considerablemente y caminar se me hacía cuesta arriba. Sin embargo, Mateo no se apartaba ni un instante de mi lado. En ese preciso momento, mi único anhelo era cuidar bien al bebé y evitar peleas. Pero Leonardo no me dejaba en paz, observándome cada segundo. «Vaya, todavía te haces la interesante con esa pancita», murmuró. «Isabela, quiero ver qué clase de criatura vas a parir». Esas palabras, repetidas en numerosas ocasiones, ya eran de lo más habitual para Mateo, quien se limitaba a ocuparse de quitarme las espinas del pescado. Mientras tanto, Lorena, notoriamente exagerada, se sostenía la cintura y comentaba: «Estos días el bebé ha estado inquieto. Ni siquiera puedo caminar con comodidad». Con su tono irónico, se comparaba con aquellas personas que fingían embarazo, inflando su vientre sin comprender la verdadera experiencia de estar encinta. Leonardo asintió, pero se limitó a sentarse con una expresión de satisfacción, sin ayudar a Lorena. La abuela, por su parte, miró mi vientre con una seriedad que se intensificó a medida que Leonardo prosiguió: «Isabela, dado que todavía es temprano, te aconsejo que seas sincera. Aún puedo alimentarte». La abuela me observó con gravedad y preguntó: «¿Estás realmente embarazada o todo es una farsa?». Claramente, ella ya se inclinaba a creer en las palabras de Leonardo. Mateo estaba a punto de intervenir cuando la abuela mandó que trajeran al doctor Moe, todo ello bajo la atenta mirada de los presentes. El doctor Moe realizó un monitoreo fetal y el potente latido del corazón fue inconfundible. Siempre había sabido, desde el principio, que yo era gemela. Mateo le había pedido guardar el secreto y no mencionar nada sobre los gemelos. Al ver el monitoreo, la abuela por fin se convenció, y su semblante se suavizó notablemente. Leonardo, frunciendo el ceño, murmuró: «¿Cómo es posible? Isabela no puede estar embarazada. Claramente fue adoptada». Y se detuvo, dándose cuenta de su error mientras me miraba con desconcierto. La abuela ordenó que Mateo me llevara a descansar para que pudiera cuidar bien al bebé. Durante el parto, Leonardo permaneció vigilante en la puerta de la sala, temeroso de que saliera con un bebé que alterara la realidad. Cuando el llanto del recién nacido resonó en la sala, miré a los gemelos frente a mí y mi corazón se llenó de alegría. Siempre me han encantado los niños. En mi vida pasada simplemente no había otra opción. Cuando nos sacaron, tanto a mí como al niño, Leonardo seguía insistiendo en que era imposible, como si estuviera hechizado. La abuela, emocionada al ver que los gemelos eran niños, nos entregó una tarjeta negra y nos obsequió una mansión a cada uno,
en un gran desembolso económico. Leonardo se enojó tanto que comenzó a saltar y gritó: «¡Abuela! Estos dos niños no pueden ser de Isabela. Son unos bastardos traídos de fuera. Si no me crees, haz una prueba de paternidad». La abuela, sin inmutarse, le lanzó una mirada que dejaba claro que los dos niños se parecían a Mateo cuando era pequeño. ¿Cómo podrían ser falsos?, se preguntaba Leonardo, pero no se daba por vencido y trataba de añadir algo más. La abuela simplemente le indicó que se retirara y que no interfiriera en mi descanso. Leonardo se marchó a regañadientes. Aún no había pasado un mes cuando Lorena se encontraba a punto de dar a luz de urgencia y fue trasladada al hospital. Mateo me informó que Leonardo había administrado medicamentos a Lorena para inducir el parto. Me sorprendí, pues no esperaba que Leonardo fuese tan cruel. El niño, que apenas contaba con 7 meses, había nacido prematuro, lo cual complicaba su cuidado y ponía en riesgo su salud. No obstante, no me extrañó, ya que este hombre parecía haber perdido toda humanidad. ¿Quién se preocuparía por la vida de alguien cuando lo único que importa es heredar una fortuna? Lorena dio a luz a un niño de más de 3 kilos, y esa misma noche, Leonardo lo llevó a casa para presumir, sin importarle en absoluto que el pequeño, nacido prematuro, necesitara cuidados en una incubadora. Sacudí la cabeza con resignación al encontrarme nuevamente con Leonardo. Este niño realmente tiene mala suerte. Pasaron varios días desde nuestro regreso y no escuchaba ni un solo llanto del niño, lo que llamó la atención de la abuela, quien inmediatamente llamó a un pediatra para que lo revisara. El especialista concluyó que el niño tenía problemas de inteligencia y audición. Leonardo, por supuesto, se enfureció y dijo: «¿Eres un médico incompetente? Mi hijo está perfectamente sano». Bajo la presión de la abuela, Leonardo finalmente llevó al niño al hospital para un chequeo formal. Al regresar, su rostro mostraba una sombra de desaliento, casi como si de él brotara agua. El bebé, en brazos de la dula, mostraba un semblante preocupante. Furioso, Leonardo subió las escaleras y pronto se oyeron gritos y golpes. «Lorena, te he alimentado y cuidado, y tú me das un hijo con discapacidad». Intercambié una mirada cómplice con Mateo y comprendí de inmediato que el niño, al nacer prematuro, no solo no había crecido adecuadamente, sino que además había sido sometido a demasiados medicamentos. Era una pena para él. La abuela consultó a diversos expertos y los diagnósticos fueron unánimes. El niño padecía discapacidad intelectual congénita y era sordo. Así fue como Mateo y yo llegamos a heredar activos por valor de 100.000 millones. Leonardo estaba furioso, con los ojos inyectados en sangre, y gritaba: «¿Por qué? ¿Acaso este niño pertenece realmente a la familia Wu? ¿No tiene Isabela capacidad de reproducirse? ¿De dónde salió esta criatura?». Justo después de pronunciar estas palabras, Mateo se lanzó contra él, agarrándole el cuello y propinándole un puñetazo. «Leonardo, he soportado esto por demasiado tiempo. Si vuelves a decir que Isabela y el niño no comparten la misma sangre, no te dejaré escapar». Leonardo fue golpeado hasta que llegó a escupir sangre. Me miró con furia, pero sin atreverse a decir nada más hiriente, subió las escaleras y arrastró a Lorena, que se encontraba en estado de posparto. «¡Eres una perra! Dile a mi abuela que este niño no es mío. ¿Cómo podría serlo un niño tan tonto?». Lorena recibió golpes que la dejaron con moretones, mientras la abuela observaba con total indiferencia, como si considerara que tener un niño con discapacidad era problema exclusivo de Lorena. En medio del caos, Lorena se arrodilló suplicándole a Leonardo: «Esposo, debes creerme, te amo de verdad». Mateo, temeroso de que ella me hiciera daño, se interpuso para protegerme. Yo no respondí, dejando que la situación siguiera su curso. Lorena, con voz áspera, replicó: «Isabela, tú que no ayudas, te lo mereces. Te maldigo para que tu hijo no crezca». Fruncí el ceño, y aunque normalmente ignoraría los insultos de Lorena, en ese momento se atrevía a maldecir a mi hijo. Cerré los ojos y sonreí levemente, pensando que ese niño no se parecía en nada a mi hermano mayor. Aunque Leonardo se resistía a reconocer que el niño pudiera ser suyo, si realmente no lo fuera, este hombre se volvería completamente descontrolado. Al oír mis palabras, Lorena palideció y exclamó: «¡Tú!
Tú estás hablando tonterías. Sé que Leonardo ya ha escuchado lo que dije. Ordenó a la doula que bajara al niño, y su semblante se volvió cada vez más airado. La abuela se acercó con una expresión sombría y dijo: «Hagamos una prueba de paternidad». Al oírlo, Lorena se derrumbó, arrodillándose y tratando de agarrar la pierna de Leonardo. «Esposo, tienes que creerme. Te amo sinceramente», suplicó. Inmediatamente, Leonardo ordenó que se enviara la muestra para análisis urgente, prometiendo resultados en 3 horas. Lorena se quedó pálida mirando a Leonardo con miedo, mientras él, con el rostro también pálido, le arrebataba el cabello y la insultaba. «¡Zorra! ¿Cómo te atreves a ser infiel? Verás cómo te mato». Sin mostrar piedad, siguió golpeándola, dejando a Lorena tan débil que apenas podía llorar y gritó: «¡Basta!». Con un repentino estallido se levantó y se rió, lanzando una respuesta desafiante. «Leonardo, claramente eres tú quien no puede tener hijos. ¿Por qué me culpas a mí? No eres un hombre, eres un cobarde». Sacó un informe médico de su bolsillo, el cual era el resultado de su última revisión, y preguntó con tono desafiante: «¿Qué derecho tienes para culparme?». Al tomar el informe, Leonardo se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de incredulidad y furia. Lorena se rió a carcajadas y dijo: «¡Ja! ¿Un hombre sin capacidad de procrear quiere tener un hijo? Es simplemente una broma enorme». Enfurecido, Leonardo rasgó el informe y volvió a levantar al niño, con los ojos inyectados en sangre. «Mujer despreciable, te mataré», gritó, estrangulándola mientras su rostro se tornaba morado. Miré a Mateo, quien me condujo de regreso a la habitación junto con el niño, mientras la abuela se retiraba sin mostrar preocupación alguna por Lorena, como si su vida o muerte no importaran. No pasó mucho tiempo antes de que la fría voz de la abuela se hiciera escuchar. «Lleven la cremación y que así sea». Mi cuerpo temblaba al comprender que Leonardo había estrangulado a Lorena. Con una expresión compleja, Mateo preguntó: «Isabela, ¿deberíamos llamar a la policía?». En ese preciso instante, todos los activos de la familia Wu pasaron a manos de Mateo, quien se había convertido en el cabeza de familia. Asentí levemente, sabiendo que la infertilidad de Leonardo y sus infidelidades habían salido a la luz. Con la naturaleza malvada de este hombre, estaba claro que tarde o temprano nos haría daño a mí y al niño. Por seguridad, Leonardo debía ir a la cárcel. Mateo envió inmediatamente a alguien para encargarse de ello, y no tardó mucho en llegar la policía para arrestarlo, a pesar de su renuencia a aceptar su destino. Mientras tanto, la abuela me miraba fijamente, sin infundirme miedo, y con una expresión que anunciaba el derecho de herencia, se giró y se marchó sin pronunciar palabra. La abuela nos obligó a dejar la vieja casa y mudarnos a una villa propia. Mateo se mantenía ocupado con innumerables trámites diarios y con la transición de la empresa, mientras la doula y yo cuidábamos al niño en casa. Mateo afirmó: «La evidencia es suficiente». Finalmente, Leonardo fue condenado a cadena perpetua. Aunque se suponía que ya no habría peligro, una inexplicable ansiedad me embargaba. Leonardo había sido ejecutado, pero ¿por qué seguía sintiendo esa inquietud? «Hermana Liu, por el momento, no saques al niño de casa», ordené, informando a la doula y a Mateo, quien de inmediato dispuso de guardaespaldas. Esto me ofreció una leve sensación de tranquilidad. Sin embargo, pese a todas las precauciones, lo peor sucedió. Mientras estábamos en el hospital vacunando al niño, la hermana Liu y yo lo sosteníamos cada una en brazos cuando, de repente, ella corrió gritando que el niño había desaparecido. Llamé de inmediato a Mateo o a quien revisara las cámaras y descubrí en el vídeo a Leonardo con una expresión maligna llevándose al niño. Mi cuerpo se debilitaría al ver esa imagen, y justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, recibí una llamada de Leonardo. «Si quieres, ven al edificio en ruinas, al oeste de la ciudad». Sin darme tiempo a responder, Leonardo colgó. «El niño es mi tesoro. ¿Cómo puedo permitir que le pase algo?». Con determinación, me dirigí de inmediato junto a Mateo. Al llegar, encontramos a Leonardo en el piso 15, sosteniendo al niño. Al vernos, esbozó una sonrisa fría. «Isabela,
No te lo esperabas, ¿verdad? He escapado. Pensaste que te obligaría a quedarte con los activos de 100.000 millones, pero... Mateo, con tono gélido, replicó. Leonardo, si tienes algo que decir, enfréntate a mí, pero devuélveme al niño. Leonardo soltó una risa siniestra y dijo, ¿quieren un niño? Tengo una propuesta, pero no sé si están dispuestos a escuchar. Respondí rápidamente. Sí, estamos dispuestos, pero el niño no puede salir herido. Con una sonrisa siniestra, Leonardo continuó. Transfieran los activos de 100.000 millones a mi nombre y organicen un avión privado para enviarme al extranjero esta misma noche. Al escuchar que actuaba por dinero, suspiré aliviada y respondí. El dinero te lo doy, pero primero devuélveme al niño. Justo cuando parecía dispuesto a entregarlo, levantó al niño por el borde de la azotea, riendo de forma malvada. ¿Me tomas por un idiota?, exclamé. Con voz autoritaria ordené. Tienen 1 hora, prepárense con el efectivo y el helicóptero, me marcho del país. Leonardo me miró con furia, y sin demora hice que Mateo se encargara del asunto. Aunque el dinero era secundario, el niño no podía estar en peligro. Y Mateo compartía mi determinación. Una vez que Mateo se marchó a preparar todo, Leonardo me miró con resentimiento y dijo, ¿sabías que era infértil antes? ¿Por eso optaste por adoptar? La pregunta me tomó por sorpresa y decidí no responder. Leonardo se rió de sí mismo y prosiguió. En mi vida pasada ni siquiera lo habría imaginado, pero Isabela, de verdad te amé. ¿Amarme? ¿Cómo podrías haberme amado en tu vida pasada si me torturaste de esta forma? ¿Amarme? En esta vida, además, me chantajeas con mi hijo. ¿Quién se atreve a exigir este tipo de amor? Preferí guardar silencio, dejando que Leonardo hablara, esperando que su emoción se calmara y no pusiera en riesgo la seguridad del niño. Después de media hora, su impaciencia se hizo evidente, mirando constantemente hacia la ventana. Apresúrense a llamar a Mateo. Dile que venga rápido, si no voy a tirar a este pequeño bastardo. Inmediatamente llamé a Mateo y puse el altavoz. Al oír que Mateo ya estaba reuniendo el dinero, la expresión de Leonardo se suavizó un poco. Aproveché ese momento para editar y enviar un mensaje. Leonardo, definitivamente te haré pagar por esto. Mateo regresó en 50 minutos portando 2 cajas de dinero. Leonardo, visiblemente descontento, preguntó, ¿cuánto es esto realmente? Mateo señaló hacia la calle. Si no me crees, sal y mira. Allá abajo hay decenas de maletas enormes, todas llenas de dinero. Los ojos de Leonardo se iluminaron al ver aquella fortuna. ¿Y el helicóptero?, preguntó. Llegará en media hora, replicó Mateo. Leonardo frunció el ceño, dudando. ¿Cómo es posible, Mateo? ¿Acaso estás tramando algo a mis espaldas? Mientras hablaba, volvió a levantar al niño, pero luego lo dejó a un lado. Una figura se vislumbró en el borde de la azotea, y sin dudarlo, revelé mi secreto. Leonardo, sé lo que sucedió en la vida pasada. Soy como tú, pero te amé intensamente. ¿Por qué me tratas así? Para proteger el honor de tu hombre, tuve que adoptar a un niño. Si no comprendes mi sufrimiento, está bien. Pero aún así, me mandaste al hospital psiquiátrico. ¿Sabes lo miserable que fui allí? Aquellos locos me atormentaban y al final me ahogaban en la piscina. Leonardo se sorprendió y exclamó, ¿tú también has renacido? ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me contaste la verdad? Entre sollozos, comencé a derramar mi dolor, confesando que desde el principio Leonardo había elegido a Lorena. Y mientras más lloraba, más intensa y triste se volvía mi pena. En sus ojos se asomó un atisbo de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. En ese preciso instante, uno de sus compañeros aprovechó la distracción y arrebató al niño, propinándole una patada a Leonardo, quien se estrelló contra la pared, escupiendo sangre. Al ver a la policía, Leonardo gritó con furia. «¡Isabela! ¡Tu maldita intención me arruina! ¡Te voy a matar!». Sin mediar palabra, Leonardo se lanzó hacia mí, y en medio del estruendo de un arma, cayó frente a mí con los ojos llenos de rencor. La herida en su frente goteaba sangre, y rápidamente tomé al niño. Tras comprobar que estaba bien, exhalé un suspiro de alivio y, con una mirada fría,
confirmé que este era el final que Leonardo merecía.